RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Bienvenidos de nuevo. Pasan algunos minutos de las 3 y después de la información, las 2 en las Islas Canarias, llega la segunda hora del Espacio en Blanco. Los saludos y la gratitud a todos por seguir ahí conectados si estáis en directo en Radio 1, Radio 5, para todos los que nos vais a descargar a lo largo de la semana el podcast y a todos los que estáis en esos cientos de países conectados en la radio online. Un placer y un honor compartir con vosotros, llenar este espacio en blanco junto a vosotros. Y después de esa visita que hemos tenido de los pueblos del norte, en esta segunda hora nos vamos a ir mucho más lejos al espacio con alguna visita de aliens incluso incluidos. No os lo perdáis. Pero antes os queremos presentar una extraña y curiosa iniciativa en la que estamos de alguna manera implicados. Os invitamos a descubrirla. Hay historias que merecen la pena ser contadas, como esta que os queremos referir ahora. Uno de sus responsables está con nosotros, Pablo Perruca. Buenas noches, Pablo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? Contento de que estés con nosotros. Eres uno de los editores. Gracias. De W, ¿se llama la editorial? Sí, W Comunicación, correcto. Vale, y es una iniciativa de W y de la Caja Rural de Teruel, y habéis lanzado algo que llamáis el libro viajero. Sí. Cuéntame qué sí. es esto. Mira, el libro viajero, fue un proyecto que mi hermano José Ignacio y yo le hablamos durante bastante tiempo, y que era hacer un libro en el que recogiéramos, por amor a nuestra ciudad, que es Teruel, a la historia de los amantes de Teruel, que es universal, y también por el amor al mundo de la imprenta, al mundo del libro, en la figura de Eliezer Ben Alantansí, ¿vale? Eliezer fue el primer impresor hebreo que hubo en la península, en Aragón, en 1480, segundo de la península, y realizó unos incunables, porque era la época de Gutenberg, del invento de la imprenta, y fue un difusor de la cultura, ¿no? Y nosotros queríamos hacer un homenaje, porque provenimos del mundo gráfico, una empresa con más de 135 años, y dijimos, oye, vamos a hacer este proyecto editorial que sea editar 14 únicos ejemplares que a modo de crossbooking vayan pasando de mano en mano a lo largo y ancho del mundo. Es un proyecto a medio y largo plazo. Vale. ¿Por qué 14? Solo. 14 espera que diga, habéis sí. hecho una inversión, iba a decir una palabrota, bueno, no la voy a decir, porque 14 ejemplares, una edición increíble, con un papel irrompible, y ahora veremos quién ha escrito parte de esa historia, un homenaje a los amantes de Teruel, en castellano y en inglés. Pero, correcto. ¿Por qué 14? Y vais a ganar poco dinero con ello, ¿eh? Pues mira, el número 1 se lo dimos, son 14 números numerados. Bueno, el primer número se lo entregamos a la alcaldesa de Teruel, que también colabora en el proyecto, como el gobierno de Aragón, y el Ayuntamiento de Híjar, lógicamente. Y bueno, me acuerdo con David Gutiérrez, el director de Caja Rural de Teruel, que cuando le expliqué el proyecto lo cogió al vuelo, ¿no? La verdad es que gracias a David, entre comillas, que además está colaborando activamente en el proyecto, ha salido adelante. Y solo 14 porque, como te cuento, nosotros tenemos un amor a lo que es el mundo del libro, de la edición, del tema de la imprenta, por el tipo de negocio que hemos llevado durante 135 años, y también por amor en la ciudad en la que vivimos, que es la ciudad del amor, la ciudad de los amantes. ¿Por qué 14 puntas? Pues juntamos las 8 puntas de la estrella Mudéjar y las 6 puntas de la estrella de David, ¿no? Del impresor hebreo. De tal manera que la unión de las 6 y las 8 puntas hacen esas 14 ejemplares únicos. Pensamos también en 42 ejemplares, que son las líneas de la Biblia de Gutenberg, pero quizá había que buscar demasiados embajadores unitarios iniciales para repartir el libro, con lo cual decidimos hacer esos 14 con un testimonio notarial que así lo acredita, y nombrar a, como te he dicho, a 14 personalidades o embajadores, que son los que van o están ya, porque ya se empezó este proyecto en marzo de este año, y ya están viajando, ¿no? Han viajado a Turquía, han viajado a Panamá, han viajado a Estados Unidos, a Nueva York, han viajado a Calgary, creo que va a viajar a México, está viajando, creo que en breve, a Perú. Y como bien dices, está escrito en castellano y en inglés. La autora de la novela es una amiga, escritora, Fabiola aragonesa. Hernández.
Hernández, que es teruelense, y le contamos la idea que llevamos mi hermano y yo, y enseguida también nos entendió. La verdad es que esta chica coge enseguida al vuelo, y le contamos que queríamos contar la historia de los amantes, pero evidentemente no la historia que todo el mundo ya conoce, sino desde una visión, desde un prisma femenino, ¿no? Desde una historia de la introspección de Isabel. De hecho, el título es La soledad de Isabel, ¿no? Cómo espera pacientemente, ¿no? Impacientemente esos 5 años a que regrese su amado. Como queríamos que tuviera mayor difusión a nivel internacional, lógicamente, por eso se tradujo la obra al inglés, ¿no? Que también tuvo sus peculiaridades, sus intríngulis. Porque, por ejemplo, el tema del inglés, hay terminología que, bueno, como está ambientada la historia en el siglo XII, aunque es de lectura moderna en castellano, pero tiene terminología, pues por ejemplo, los reinos de Taifas, o lo que es la figura del segundón, ¿no? El que no hereda, o incluso lo que es el cierzo entero, ¿no? El viento frío. Eso al inglés era prácticamente imposible traducir, no existen los términos. Entonces, la traducción también llevó un trabajo ímprobo, ¿no? Para que la gente, el público anglosajón o de otras nacionalidades puedan acceder con ese crossbooking que no sabemos dónde acabará, porque claro, hay unos códigos BID y hay unas pequeñas instrucciones para que de buena fe pues vaya pasando de mano en mano en gente que aprecia la cultura y aprecia el mundo del libro y de la edición. Uno de los primeros libros se lo diste, como dices, a la alcaldesa de Teruel. Ella a su vez se lo dio a Javier Sierra, otro de nuestros escritores increíbles. Él decía que esta historia de los amantes de Teruel es universal y une las dos fuerzas motrices en toda literatura, como son el amor y la muerte. Sin ellas no existiría la literatura. ¿Qué otros personajes? Eric Fratini creo que también le habéis dado otro de ellos, ¿no? Sí, tenemos efectivamente, dentro del mundo de lo que es la literatura, tenemos a Eric Fratini, que también ha viajado por Turquía y en breve viajará por Perú también a entregarlo. Tenemos también, como te he comentado, a Javier Sierra, que nos entregó a la Embajada de Panamá en Ankara, también en Turquía, y ha viajado recientemente a la Feria del Libro de Panamá, que ya ha habido a un club de lectoras de mujeres que están ya leyéndolo y publicando Twitter sobre el tema, porque esto se puede seguir a través de la red social Twitter. Sí, ¿sabes? luego vamos a dar esa nota para que se sepa seguir un poco. También se ha entregado a gente del mundo audiovisual, como es Eduardo Noriega, Maya Salamanca, y el director de cine aragonés Miguel Ángel Lamata, que recientemente este verano rodaron en Teruel un thriller. Sí. Pero es que además Miguel Ángel Lamata rodó una historia, Nuestros amantes, una película de hace unos años, en 2000, no me acordaré de la fecha exactamente, y estos Nuestros amantes, como los amantes de Teruel, también tuvo rodaje en Teruel, pues se conocieron en una biblioteca, ¿no? En el mundo del libro también, con lo cual, cuando estuvieron este verano en Teruel no pudimos resistir la tentación de entregarle a Miguel Ángel el ejemplar que, repartían los tres, ¿no? Eduardo Noriega y Maya Salamanca, junto con Miguel Ángel. También hemos entregado el ejemplar, como te decía, a una profesora de una universidad de Nueva York, de West Point, que esta profesora daba clases de lengua y literatura española y portuguesa y está especializada en literatura del siglo de oro español, con lo cual para ella fue un regalo, ¿no? El poder leerlo en español y en inglés, por supuesto. Qué curioso. ¿Qué os ha llevado a tu hermano y a ti a hacer esta cosa tan increíble, tan bonito el libro, tan bien editado, sabiendo que no vais a ganar nada de dinero? No sé si prestigio, si necesitáis publicidad para la editorial W. Además editáis una revista que se llama Verde Teruel. Sí, tenemos la revista de Teruel, que dentro del panorama nacional es una ave rara, una rara avis, porque editamos cerca de 8.000 ejemplares y podemos presumir de que estamos junto a grandes cabeceras en muchos kioscos del territorio nacional, y para nosotros es un orgullo, es un placer, ¿no? Además de eso, tenemos también, también somos, creo, terceros en discordia en el panorama nacional sobre un premio de literatura de narrativa de viajes y experiencias viajeras, que precisamente lo bautizamos con el nombre del impresor hebreo. Este premio literario, que es dedicado a premiar a autores que publiquen libros de viajes, lo empezamos a hacer justo en la pandemia, justo antes de la prepandemia, el 2019. Llevamos esta es la quinta edición, estamos con el quinto premio, y han salido 3 títulos premiados, pues la verdad es que excepcionales, además por autores, algunos noveles y otros no tan noveles, ¿no? Y muy, muy peculiares. Entonces estamos enfocados un poco de lo particular, que puede ser Teruel, ¿no? Así que como el gran desconocido, aunque sonemos de vez en cuando por ahí, a lo universal, ¿no? Que es pues todo el mundo, ¿no? Porque al final lo que dices tú, el amor, la muerte, son temas universales por excelencia, ¿no? Ahora sí, es el momento, tomo nota para que la gente que quiera pueda seguir esta increíble historia del libro viajero. ¿Dónde lo pueden seguir en redes sociales? Tenemos una cuenta en Twitter, la cuenta de Twitter es @14 en número, 14, luego la palabra inglesa book, libro, books, ha quedado en ese, @14 books. Y como te comentaba, también habíamos entregado ejemplares a Manuel Pizarro, a Manuel Pimentel, también 2 intelectuales,
Manuel Pimentel, también editor, amante del mundo del libro y gran defensor de la cultura. Y al final, el motivo que decías tú, me acuerdo de la presentación que hicimos en el Ayuntamiento de Teruel, Javier Sierra dijo, esto es un misterio, ¿no? Los que también te gustan a ti, Miguel. Sí, señor, por eso lo estamos hablando. Dice una autora que solo le imprimen sus editores 14 ejemplares, un banquero que no quiere ganar dinero con 14 ejemplares y unos editores que solo están dispuestos a no vender, a entregar 14 ejemplares. Y dijo, ya resuelto el misterio, dijo Javier. Claro, estando en la ciudad de Teruel, el misterio se hace por amor, esto se hace por amor. Y es verdad, sí, se ha hecho por amor. Qué bonito, qué bonito. Yo os doy las gracias porque gracias a Daniel me habéis dado el honor de tener otro de esos libros viajeros y os doy las gracias también. Efectivamente, no hemos nombrado que tú eres otro embajador del libro viajero, porque además tú eres una amante, nunca mejor dicho, de todos estos temas, porque además hay un intríngulis, porque al margen de la historia de los amantes de Teruel y el posible halo de misterio que rodea su historia, que también es una investigación, está también la figura del impresor hebreo Eliezer, que con el decreto de expulsión de los judíos en España en 1492, ¿verdad?, pues tuvo que, entre comillas, se pierden sus pasos en Lisboa. Pero por eso hemos hecho este libro viajero, porque aunque él se perdieron sus pasos en Lisboa, la gracia fue que sus libros, los incunables que él imprimió, más de 50 ejemplares, se conservan en las bibliotecas y museos más prestigiosos del mundo. Nueva York, Filadelfia, Londres, París, Berlín, Tel Aviv, Madrid, Barcelona, tienen ejemplares incunables que eran textos principalmente jurídicos y religiosos, pero estaban muy bellamente impresos y son muy apreciados en la cultura hebrea porque recogían la tradición de los profetas, de los sacerdotes, etcétera, de manera muy fidedigna, con lo cual rendimos ese doble homenaje a la cultura por transmisión de conocimiento y al mundo del libro, por supuesto, y a los amantes de Teruel. Como decía la autora, es un punto de vista femenino el de la historia que no se había abordado hasta ahora y que espera que guste a los lectores que tengan el privilegio, lo digo por si os cae en manos, de que la novela caiga en sus manos. Ese libro viajero, si cae en vuestras manos, seguramente que va a ser algo de disfrutar, y yo os agradezco, tanto a ti como a tu hermano, el hecho de que me hayáis entregado uno de ellos. Dentro de poco viajará también, ojalá dé muchas vueltas al mundo, y gracias por hacer que los libros, esos de papel que todavía se pueden tocar, ese que habéis editado, sigan estando vivos ante esta avalancha de cosas que nos están metiendo por ahí. Pues muchas gracias, Miguel, y espero, como tú bien dices, que seas buen embajador y a la persona a que se lo confíes sea una digna poseedora del libro para poder transmitirlo posteriormente a otra persona. Le vamos a dar mucho vuelo. No sé, me tocaba el número 7, además con ese detalle de un notario, es decir, cosas que, no se habían visto en los libros. Forma de contacto con vosotros si quieren saber algo más de vuestra editorial. Y la web que tenemos es editorial.w.es, editorialw.es. Pablo, un placer. Y ahí pueden conocer los libros, las revistas que editamos, etcétera, etcétera. Te digo gracias, creo que te voy a ver dentro de poquito por Teruel y te daré un abrazo de gratitud. Espero que nos veamos en Teruel y en Madrid, por supuesto, los dos sitios. Sí, señor, y mi gratitud por ese honor que me habéis dado. Gracias. El libro viajero... Ahí tenéis más datos de esta increíble y bonita historia. Fuerte abrazo, te veo prontito. Muchísimas gracias, Miguel. Un saludo. Hasta pronto. Un abrazo. Hasta luego. Radio Nacional de España, la que quieres. Estoy muy convencido que el merengue que yo les voy a ofrecer ahora les va a encantar a todos. Hey, el podcast que cuenta cómo se construye el éxito. A todos nos une la misma ilusión. El de Julio Iglesias. Julio Iglesias no es lo que parece, es una figura que tiene mucha amiga. Exacto. Hey, un podcast de RN Audio. ¿Tú hablaste con Julio Iglesias? ¿Qué te dijo? No lo voy a contar aquí. Hey, ¿pero qué haces? Lo vas a escuchar. Es muy cuñado. Y lo sabes. Al final así me niego. Vamos a meter y lo sabes. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y esto es todo por hoy, señoras y señores. Y recuerda, El placer de admirar, los lunes a las 4 de la madrugada. RTVE, la que quieres. Este es el momento. El momento de tus misterios. Todos están en espacio en blanco. Saludos, Miguel y equipo. Adiós.
después de ese libro viajero, seguimos de viaje. Nos vamos ahora al cine. Tenemos una invitación muy especial para una película que cumple años y ya veréis la cantidad de claves extrañas que había en ella. Nos ayuda nuestro siguiente invitado. Llega el momento de ir al cine. Y para ir al cine, de esta especial manera que lo hacemos, nada mejor que con nuestro compañero Francisco Javier Millán. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Hoy un poco aterrado, ¿eh? Aquí en una nave espacial hay un ambiente un poco opresivo, ¿eh? En la nave en la que me encuentro. Qué miedo, qué miedo. Déjame que escuchemos un poquito, un dato de lo que vamos a hablar. ¿Quieres ser una esclava el resto de tu vida? No, claro que no. Tienes que espabilar. Tenemos que largarnos. ¿Esto qué es? Bueno, estamos escuchando el tráiler de una película que ha sido todo un éxito este verano, Alien Romulus, una nueva entrega de la saga Alien. Tenemos que hablar de ella porque esta película, la película original, la del año 1979, cumple nada más y nada menos que 45 años de existencia. Así que estamos en un aniversario muy especial para todos los amantes de la ciencia ficción y el terror. Qué miedo daba esa película, ¿eh? La original muchísimo, dirigida por Ridley Scott, un hombre que venía de hacer otra película titulada Los Duelistas, que había tenido mucho éxito entre, sobre todo, los críticos. Y el guión era lo fundamental en esta película. Un guión escrito por Ronald Shusett y Dan O'Bannon, que trajo una mitología que no habíamos visto hasta ese momento en la pantalla grande. Una mitología que dio miedo a toda una generación. Es curioso contigo descubrir lo que hay detrás de las películas, porque tú lo diseccionas, sacas un montón de datos, no solamente técnicos, de actores, del equipo técnico, sino la filosofía que se marca o que está detrás de las películas, y es increíble ver el cine así, ¿eh? Sí, además vamos a analizarla desde un punto de vista muy interesante, porque la ciencia ficción siempre es una proyección hacia el futuro, que también puede ser nuestro presente, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que esta película de hace 45 años, en el 79, hablar del siglo XXI para ellos era el futuro. Y esta película da un salto mayor, nos lleva a un año todavía más lejano, pero la ciencia ficción de alguna manera lo que hace es hablar de nosotros mismos, del contexto en el que se hace la película. Y analizar a Alien pone los pelos de punta porque muchas de las cosas que avanzaban en el año 79 están convirtiéndose en realidad en la actualidad. Pero esto ya te lo contaré después. Vale, ¿la música era? De otro clásico, de Jerry Goldsmith. Además, el mismo compositor que hizo la sintonía que tenemos nosotros aquí en Pantallas Misteriosas. La sintonía es de Desafío Total, pero en Alien también convirtió la película en todo un clásico de las bandas sonoras. Lo escuchamos. Ahí está el tema de Alien, inquietante. Uh-huh. Para los que todavía no la hayan visto, que supongo que no serán muchos, o la gente joven que nos escucha, que no ha descubierto esta joya, cuéntanos de qué va la película, recuérdanos. Sí, la película está ambientada en un espacio único, la nave de carga Nostromo, que va regresando a la Tierra, está viniendo desde unas colonias lejanas, en un mundo, en un universo donde los seres humanos ya empiezan a colonizar planetas, están saliendo del planeta Tierra. Y la nave Nostromo de repente interrumpe su viaje y despierta a sus 7 tripulantes. Ellos están en éxtasis, están en una situación de congelación, porque claro, para esas grandes distancias tienen que estar en ese estado, ¿no? Y de repente el ordenador central, que es una inteligencia artificial llamada Madre,
detecta una misteriosa transmisión de una forma de vida desconocida, despierta a los 7 tripulantes, algunos de ellos viajan a un planeta y se traen a un polizón a bordo de la nave, un alienígena que luego describiremos como una máquina perfecta de matar. Y claro está, a partir de ese momento se produce una gran tragedia. Y el título, además, el subtítulo que tiene la película en España, lo de Alien, el octavo pasajero, hace referencia a ese octavo pasajero que va a ir asesinando a todos y cada uno de los tripulantes de la Nostromo, salvo a Ripley, la gran Sigourney Weaver. No voy a contar el spoiler final, pero terminaría ella con el Alien en una cápsula de escape, pero no voy a contar el final, no voy a desenlazar la gran trama final, porque el clímax es uno de esos que también marcan de por vida. Si no la habéis visto, intentar verla, y si la habéis visto, volver a verla, porque es increíble cómo estaba hecha. No fue fácil la producción, ¿verdad? No, fue muy complicada. De hecho, los 2 guionistas que antes he nombrado, Ronald Shusett y Dan O'Bannon, llevaban ya varios años intentando vender el guión. El guión original se llamaba Star Beast, la bestia del espacio o la bestia de las estrellas. Estaban intentando buscar financiación en 1977, que es un año crucial para la historia del cine, sobre todo en el género de ciencia ficción. Hasta ese momento, la única gran película de referencia en este género era 2001, Una odisea en el espacio, de Stanley Kubrick, que se había estrenado en 1968. Pero a lo largo de los siguientes años solamente se habían estrenado películas que la industria consideraba inferiores, lo que se conoce como las películas de clase B, para que me entiendas. Sin embargo, llega el verano de 1977, en concreto el mes de mayo, y de repente ocurre el milagro. De repente se estrena una película titulada Star Wars, dirigida por George Lucas, la Guerra de las Galaxias, como la conocemos los de mi generación. Y gracias a ella, muchos estudios dicen, vale, el espacio puede dar muchísimo dinero, vamos a hacer películas espaciales donde haya, pues eso, viajes en el espacio, naves espaciales, etcétera. Y por aquí se cuela el guión de Shusett y O'Bannon. Se añade Ridley Scott, que como te decía antes, viene de hacer una película de corte histórico sobre las guerras napoleónicas. Y Ridley Scott, además, en el año 77, cuando estrena esta película de los duelistas, él se mete en un cine a ver Star Wars y se queda totalmente impactado, diciendo, ostras, esto es lo que quiero hacer yo, esto es lo que me gustaría a mí hacer en mi próxima película. El productor Alan Ladd Jr. le presenta el guión de Shusett y O'Bannon, se queda enamorado de la historia, cambia muchas cosas, porque lo que luego veremos en pantalla no es lo mismo de lo que ellos escribieron originalmente, y finalmente se apunta la productora Fox, el mismo estudio de la Guerra de las Galaxias, a producir esta película, que en su momento se vendió con el siguiente lema: Alien es como Tiburón, pero en el espacio. Y daba tanto más miedo que Tiburón, increíble. Hay escenas inquietantes en la película, ¿verdad? Creo que nos has preparado una de ellas. Sí, un poco. Yo me atrevería, hay muchas, pero yo me atrevería a decir que esta especialmente pone los pelos de punta. Es la escena del abrazacaras. ¿Quién es este señor o este...? Bueno, señor, más bien parásito, que lo que hace es atraparte la cara, mete como una especie de tentáculo. De tentáculo, exacto, no me salía la palabra, y dentro de ese tentáculo expulsa un parásito en tu interior. Cuando ese parásito empieza a crecer en tu estómago, rompe la caja torácica de tu cuerpo, y finalmente aparece una criatura que luego posteriormente va a ir creciendo y va a ir mudando de piel como las serpientes. También tiene un aspecto un tanto reptiliano. Y si te parece, vamos a escuchar la escena, porque vamos a escuchar la escena previa a ese momento que he explicado, a ese momento en el que el personaje de John Hurt acaba de ser atacado por el abrazacaras y los tripulantes de la Nostromo están intentando extirparle ese ser biológico extraño que nunca habían visto. ¿Qué demonios es eso?
Haré una incisión por aquí y trataré de quitarle el tentáculo que le oprime el cuello. ¿Qué es lo que vas a hacer? El tentáculo. Voy a tratar de quitárselo. Un momento. Veamos esa parte de ahí. No puede ser. Le arranca el cuero cabelludo. Ya lo sé. No podrás separarlo sin arrancarle la cabeza. Tendremos que mirarle por dentro. ¿Preparado? Lo mejor sería hibernarlo. ¿Por qué no lo hibernan? ¿Qué es lo que hay dentro de la garganta? Parece que le está suministrando oxígeno. ¿Le paraliza? ¿Le mantiene en coma? Pero sigue vivo. ¿Qué demonios es eso? ¿Cómo se lo vamos a quitar? Un momento. No debemos apresurarnos. No sabemos nada acerca de eso. Suponemos que le está suministrando oxígeno. Si se lo quitamos, podría morir. Estoy dispuesto a correr el riesgo. Vamos a quitárselo. ¿Asumes la responsabilidad? Sí, la asumo. Quítaselo. Vamos a analizarlo primero. Bien. Haremos un corte aquí, debajo de esta articulación. Preparado. ¡Dios mío! Esa porquería lo va a perforar todo. Qué inquietante ese octavo pasajero, que le habéis llamado Xenomorphos. Sí, el xenomorfo es como se llama. Pero antes de explicarte sus características, te voy a decir que esta película a mí me produce una doble emoción. Por un lado, repulsión, pero una repulsión absoluta en algunas de las escenas, que son muy gores, pero por otro lado, atracción, una atracción de querer saber más, de querer seguir viéndola, y esta conexión entre dos emociones completamente opuestas hacen que la película funcione muy bien. Aparte es que está súper bien hecha, ¿eh? Sí, aparte de eso. Esos efectos de cuando sale el bicharraco de dentro del cuerpo. Terrible. Pero sí, que no quiero quitarte Xenomorphos. Vaya. Mira, esto que te gusta a ti tanto, que es un poco lo que estabas intentando describir, es la puesta en escena de la película, el diseño de producción, que es esa profesión que lo que hacen estas gentes que trabajan en este departamento es montarte los decorados, crear las criaturas, todo lo que vas a ver en la película, todo lo que se ve delante de la cámara. Y detrás de todo este diseño de producción había un personaje bastante inquietante, de origen suizo, que respondía al nombre de H.R. Giger. Procedía este hombre de un proyecto fallido de llevar adelante la novela Dune al cine por parte del director chileno Alejandro Jodorowsky. Giger se quedó bastante mal porque este proyecto no pudo financiarse, se quedó por el camino, y los productores de la Fox vieron en él, y sobre todo Ridley Scott, una posibilidad de sobre todo volver a reciclar todo lo que había hecho en Dune y traérselo para Alien, ¿no? Esto es muy habitual también en el diseño de producción cinematográfico, que es reciclar cosas de proyectos anteriores. Y él crea el famoso xenomorfo, que te lo voy a describir. Una criatura implacable, muy resistente. Tiene exoesqueleto similar al que tienen los arácnidos. Dispone además de una mandíbula muy compleja, dividida en dos partes. La primera, la que se ve a simple vista, tiene unos incisivos muy similares a los humanos. El hecho de que sea humano también, o que tenga un aspecto casi humano, también es muy inquietante, ¿no?, para el espectador. Pero si abre la mandíbula, de repente descubrimos que dentro hay otra segunda mandíbula que es retráctil, que proviene directamente del esófago, y con esta última se defiende dando un golpe a los adversarios como si fuera un ariete, ¿no? Y posee el arma definitiva, que si tú hieres al alien, claro, la sangre, si te salpica, esa sangre es ácido. Lo hemos escuchado además en el audio anterior. Además, ¿qué ocurre con este ácido? Que si te salpica, ya estás perdido. Y encima, si ese ácido salpica a la estructura de la nave,
esto se ve en la película, el ácido puede ir derritiendo los diferentes niveles de la nave y provocar una despresurización, es decir, directamente matar a todos los tripulantes, pero de un simple toque, ¿no? Y de entrada, H.R. Giger, basándose en el guión original de Sasset y O'Bannon, tiene también que crear a esos abrazacaras, a esos parásitos, en inglés llamados los facehugger, que son unos seres que se pegan a tu cara y que gracias a un tema que la ciencia está investigando mucho últimamente, llamado la transferencia horizontal del ADN, la criatura resultante es una combinación entre el parásito y el huésped en el que estaba habitando durante esas horas. La transferencia horizontal entre los mamíferos no se produce porque nuestra transferencia de ADN se produce de manera vertical, es decir, de abuelos a padres y de padres a hijos. Nosotros somos el resultado de todo lo que ha venido por encima de nosotros. Los únicos que se reproducen de manera horizontal son aquellos seres que son asexuales, como por ejemplo las bacterias o los organismos más simples. Sin embargo, la transferencia horizontal entre mamíferos es otra historia. Se está investigando por parte de la ciencia que pudiera tener bastante que ver con nuestra evolución, porque en el pasado esta transferencia horizontal se podría haber dado. Por eso estamos hablando muchas veces en el programa de esos saltos evolutivos que ha tenido la humanidad y no sabemos de dónde provienen, ¿no? Pues podría deberse a esa transferencia entre diferentes especies. Es lo que nos contaba el grandísimo H.G. Wells en la historia del Dr. Moreau. Y antes has nombrado, Miguel, la famosa escena en la que explota el pecho, ¿no? Le explota el pecho, claro. Después de ese parásito que habita en el cuerpo del personaje de John Hurt. Un dato muy curioso, Ridley Scott avisó que el pecho iba a explotarle al actor. Bueno, no al actor, sino a la prótesis que llevaba, ¿no? Pero lo que no avisó a los actores es que iban a directamente impregnarse de sangre por todos lados, porque con la explosión iba a llegar un reguero de sangre espectacular. Incluso la actriz Veronica Cartwright se cayó al suelo al intentar retroceder, porque fue para ella tan impactante esa escena que lo que vemos en pantalla, esa toma única, es la toma que al final rodaron y que aterró incluso a los propios actores. Incluso uno de ellos, Japhet Kotto, se impactó tanto, tengo aquí el dato que me has pasado, que tuvo que retirarse a su cuarto, iba a decir, súper asustado, ¿verdad? Sí, porque los actores a veces se meten tanto en los papeles y en el ambiente de la película que cuando tienen que salir y volverse a convertir en lo que son, es decir, en la persona humana que son, a veces es muy difícil, ¿no? Separar lo que están viviendo en la ficción y después de haber presenciado una escena como esa, yo creo que el propio Japhet Kotto se quedó bastante trastornado durante las siguientes horas. Háblame un poco de H.R. Giger. ¿Quién era este colega? Sí, Hans Rudolf Giger fue un artista suizo, como decía antes, con una extraña relación entre el sexo y el horror. En 1969 crea una carpeta titulada Biomecanoides, con varias serigrafías en las que desarrollaba un concepto en el que realizaba una simbiosis entre lo biológico y lo artificial. Es lo que se conoce ahora como el transhumanismo. Esto seguramente lo habrás oído, Miguel. Es este concepto en el que se mete incluso la filosofía, que nos habla que la humanidad, al estar limitada por nuestra propia entidad biológica, estamos limitados incluso por nuestra propia longevidad, somos seres que más tarde o más temprano vamos a desaparecer de este mundo. El transhumanismo lo que nos dice es que podemos superar estas barreras mezclando las capacidades de la tecnología, es decir, hacer implantes mecánicos, biomecánicos en nuestro cuerpo para poder evolucionar, para dar un salto evolutivo. Y esto es lo que mostraba Giger en muchas de sus ilustraciones. A través de sus obras, hay algunos autores que dicen que él era capaz de conectar con un canal de comunicación con el otro mundo. Él veía los horrores de ese otro mundo. Y en el año 69, en esas ilustraciones aparecen los necronomos, que son unas criaturas que son muy similares a lo que luego sería el Alien de Ridley Scott. Ridley Scott ve esas ilustraciones
y dice, ¡Eureka! Hemos encontrado el alien del guión de Sasset y O'Bannon. La comunicación que se presenta en las ilustraciones de Giger es una comunicación entre el nacimiento y la muerte. Y luego también con mucha simbología sexual, y todo eso lo termina plasmando en una obra que es mítica dentro del arte del siglo XX, que es el díptico llamado el Necronomicon I y el Necronomicon II. Fíjate qué título, ¿eh? Y aquí Giger vuelca toda su simbología sexual, bastante subliminal, el transhumanismo, la biotecnología, esos seres que proceden de un lugar, de otra dimensión, y añade los terrores nocturnos que él padecía. Él llegó a afirmar la siguiente frase: cuando cierro los ojos veo estas imágenes, pero no cuando sueño, sino que las veo cuando estoy despierto. Un tipo muy curioso que decía, exploraba el impenetrable misterio que el humano es para sí mismo. Solo identificando las tinieblas seremos capaces de distinguir nuestra propia luz. Vaya personaje, ¿no? Vaya personaje. Esta frase que acabas de decir me recuerda mucho a la cabecera de Espacio en Blanco. Cuando está el túnel, ¿verdad? Exacto, cuando el túnel está en la más profunda oscuridad es cuando puede venir la luz. Por lo tanto, en las tinieblas encontraremos la luz. Él era un personaje muy curioso, siempre iba vestido de negro. No era porque era un poco vanidoso a la hora de vestir, ¿vale? No era porque el negro se asocia al luto, a lo extraño, a lo oscuro, sino él decía que le gustaba ese color porque así no se veían las manchas de pintura que llevaba siempre en sus vestimentas. Y él rinde un gran tributo a la muerte en sus obras, hasta tal punto que en el momento en el que él ya sabe que va a morir, le dice a los médicos: no me digáis de qué voy a morir, no me digáis si tengo alguna enfermedad, porque no quiero saberlo. Quiero seguir viviendo de la manera más feliz posible, ¿no? Y fíjate qué curioso, al final no muere de ninguna enfermedad, al final tiene una caída en su casa en el 2014. Y es una de esas cosas que ocurren a veces, ¿no? Que lamentablemente muchas personas se nos han ido, ¿no? Por culpa de estos accidentes caseros. Y él abrazó la oscuridad en ese año 2014 donde desapareció. Y podemos ver toda su obra en un museo que se encuentra en Suiza, donde podemos ver incluso sus criaturas más inquietantes. Y le llamaban el arquitecto de nuestras pesadillas. Sí, una definición perfecta, ¿eh? El arquitecto de nuestras pesadillas más profundas. Volvemos a la película Inquietante, y así se llamaba un aspecto, el Valle Inquietante. ¿Qué era esto? ¿Qué es esto? Mira, en Alien hay un concepto que introduce Ridley Scott que no estaba en el guión original, que son los sintéticos, los androides. Son seres mecánicos que son idénticos a nosotros. De hecho, en muchas ocasiones pueden pasar desapercibidos, y eso es lo que nos da más miedo. Vamos a escuchar al personaje de Ash, interpretado por Ian Holm en la primera película del 79, un personaje que admira a el alien. ¿Tú lo admiras? Admiro su pureza. Es un superviviente al que no afectan la conciencia, los remordimientos ni las fantasías de moralidad. Wow, si uno abre un poquito los ojos, qué similitudes puede tener, no quiero adelantarme, con todo este mundo que se está creando a nuestro alrededor. Exacto. ¿Qué era esta cabeza? ¿Qué era? Bueno, la cabeza, primero decir que el personaje de Ash termina destrozado completamente, no voy a contar el porqué, pero ¿qué ocurre? Que necesitan volver a conectar su cabeza encima de una mesa con todos los cables biomecánicos para que Ash dé una serie de detalles sobre esta misión tan extraña que estaba teniendo la Nostromo, que tiene que ver mucho con ese octavo pasajero. Cuando colocan encima de la mesa la cabeza de Ian Holm, ese momento es escalofriante, porque estás viendo un ser, que es un ser humano, pero que a la vez no lo es. Por lo tanto, esa sensación de estar viendo algo que es humano pero que no lo es, esto es lo que produce el Valle Inquietante, que es un término que fue acuñado por el profesor experto en robótica Masahiro Mori. El Valle Inquietante sería esa
esa actitud que tenemos cuando nos encontramos frente a frente ante la inteligencia artificial, ante algo que no es del todo humano, pero que tiene rasgos humanos, para que me entiendas. Y se dan cuenta que no es alguien que viniera a ayudarles, sino que tenía otra misión más secreta, ¿no? Sí, bastante secreta, porque por culpa del androide han parado en ese planeta donde se encuentran los parásitos y donde uno de ellos termina subiendo a la nave. Hay una gran trama de conspiración relacionada con grandes corporaciones que a mí también me inquieta mucho, porque también nos está hablando que posiblemente en un futuro las grandes corporaciones controlen los viajes espaciales. Eso es lo que cuentan en la película, ¿no? Grandes corporaciones, que si miramos ahora nuestro tiempo, wow, ¿no? Grandes corporaciones controlan el espacio. Sí, ahí no voy a nombrar, porque todos tenemos en mente qué empresa famosa está desplegando satélites alrededor de nuestro planeta Tierra y qué empresa está mandando ya naves espaciales al espacio. No voy a nombrarla, no voy a hacer publicidad, pero en la ficción hay una empresa similar que se llama la Weyland-Yutani, que es una mega corporación que dirige las colonias exteriores de los humanos fuera del sistema solar a través de una administración que la llama colonización extrasolar. Y lo que les importa es las ganancias y no los seres humanos, ¿no? Eso es, solamente las ganancias. Y esto se ve también mucho en la última película de Alien Romulus, donde para poder sobrevivir bueno, prácticamente en la película te están diciendo al principio los protagonistas que para poder salir del planeta en el que se encuentran cavando en una gran mina, tienen que trabajar durante años y años y años sin recibir ningún tipo de remuneración económica. Solamente trabajan para la gran corporación y solamente la corporación lo que les da es alimento y agua. El resto se lo tienen que ganar ellos mismos y finalmente saldrán del planeta después de haber cumplido con las leyes de esa gran administración colonial. ¿Qué pasa ahora? ¡Hay algo en el agua! ¿Cómo que algo? ¿El qué? Ni idea, no sé lo que es, pero hay algo en el agua, joder. Ese bicho está cazándonos. ¡Abrid la puerta, por favor! Corred. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo? Oh, Javier, pon los pelos de punta, sobre todo porque quizá eso sea la ciencia ficción, ¿no? Avanzarnos cosas desde hace muchos años que ahora están siendo una realidad. Seres, inteligencia artificial, androides con cuerpo o figuras humanas, inteligencia, ¿verdad? Así es. No hemos nombrado al gran ordenador de la Nostromo, que se llama Madre. Fíjate, que se llame Madre el ordenador ya significa mucho. Es una inteligencia artificial que controla la nave mientras los humanos están en estado de hipersueño. Y la inteligencia artificial es la que decide despertarlos o no. Es la que controla el sistema vital de la nave. Por lo tanto, nos supeditamos en ese futuro del año 2122 a la tecnología. Estamos abrazados a ella porque en esos años, en ese siglo futuro, estos personajes directamente es que dependen de la tecnología para todo. Y cuando necesitan consultar algo, entran en una gran cápsula que hay dentro de la nave Nostromo y se lo consultan directamente a Madre, de la misma manera que haríamos ahora con un dispositivo de inteligencia artificial que podemos tener en nuestro móvil, o en nuestra tablet, o en nuestro pequeño ordenador, ¿no? Por lo tanto, lo que estamos viendo en la película Alien, estrenada en el año 1979, avanza muchísimas de las cosas que estamos viviendo ahora. Ese miedo, ese valle inquietante a si la inteligencia artificial nos va a quitar nuestros trabajos, si nos va a producir algún horror inmediato, si va a controlar nuestras vidas o si se va a volver contra nosotros, que es otro de los grandes miedos que nos ha planteado la ciencia ficción siempre.
Y las escenas en las que aparece Madre a mí me recuerdan sobre todo, están muy influidas por 2001, una odisea en el espacio. ¿Te acuerdas de ese ordenador, el HAL 9000 de la nave Discovery, que era una inteligencia artificial que se rebela contra los humanos y que incumple las 3 reglas de la robótica de Isaac Asimov? Quizá todas estas películas estén avisándonos de lo que nos puede ocurrir, no ya en los próximos siglos, sino quizá en las próximas décadas. Sin duda. Tremendo la disección que has hecho de esta película, que quiero volver a ver. No he visto el último capítulo, el de Nostromo, pero ¿no se llama Nostromo? No, Romulus. La última, Romulus. Sí, Nostromo es el nombre de la nave espacial de la primera película. Permíteme, Miguel, que te cuente un detalle final, ¿no? Que yo creo que llamará bastante la atención a los oyentes. En las películas actuales, que vemos tantos efectos especiales, sobre todo en la última de Romulus, vemos al alien en muchísimas escenas y lo vemos de cuerpo entero, lo vemos actuando y viajando a grandes velocidades por el interior de las naves, etcétera. Porque claro, la tecnología que tenemos ahora de lo digital nos lo facilita, ¿no? Pero en el año 79 esto no ocurría. En el año 79 el alien era un señor enfundado en un traje. En un traje que además era bastante ridículo. Entonces Ridley Scott ve la criatura por primera vez en el set y dice, esto no lo vamos a poder mostrar, esto no lo vamos a poder enseñar. Es algo parecido a lo que le ocurrió a Spielberg con Tiburón, que el tiburón hacía aguas, no funcionaba delante de la cámara bien. Entonces al final de este problema Ridley Scott encuentra una gran virtud. Si tú juntas todos los planos, todos los segundos en los que aparece el alien en el Alien primero, en el Alien de 1979, la criatura solo aparece 2 minutos en toda la película. Solo 2 minutos. Porque el resto, Ridley Scott lo que logra con las escenas, con el sonido, con los efectos de humo, con la iluminación, logra que el espectador crea que la criatura está allí. Es una película atmosférica, es una película donde sientes la amenaza que está al volver el pasillo, pero no la ves solamente en momentos puntuales. Ese, Miguel, es el verdadero terror. Eso de que no sea un avance de los tiempos que nos esperan y que los extraterrestres, si es que hay por ahí afuera, no sean como ese octavo pasajero. Wow, como siempre ha sido un placer. Te voy a ver dentro de poquito en el Congreso Vida después de la vida en Albacete, ¿verdad? Eso es, allí daré una charla dedicada a vida más allá de la vida, hablando de algunas de las películas que hemos nombrado además en Pantallas Misteriosas. Hablaré de Ghost, de Allwells. Tengo muchas ganas de acudir a este evento y allí nos veremos las caras. 1000 personas se están esperando, además de todo nuestro equipo. 1000 personas allá en ese congreso, el congreso más importante que se hace, yo creo que en toda Europa y en el mundo, de vida después de la vida, que realiza nuestro compañero Rafael Campillo con todo su equipo, pequeñito, pero muy poderoso, y ahí vamos a estar. Y será un placer tenerte. Forma de contacto contigo, y yo quiero seguir yendo al cine contigo, vete preparando esas claves secretas de las películas para la próxima, pero si quieren ponerse en contacto contigo... Sí, como siempre, a través de mis redes sociales, Francisco Javier Millán, y si quieren incluso me pueden escribir al correo electrónico fmillanalmenar@yahoo.com. ¿Vuelve a repetirlo? fmillanalmenar@yahoo.com. Como siempre ha sido un placer. Te veo prontito, te abrazo y te doy las gracias por abrirnos los ojos y mostrarnos una manera de ver diferente las películas. Igualmente, Miguel, nos vemos en los cines. Sí, señor, ahí nos vemos. Tenemos que terminar por hoy, nos vamos.
a disfrutar de este otoño mágico que está llenando todo nuestro país y a esperar la próxima cita del Espacio en Blanco. Hay muchas sorpresas y va a venir con temas muy interesantes, ya veréis. Como siempre, querremos compartirlas con todos vosotros. Os dejamos ahora con Alborada, la información de las 4 a las 3 en Canarias, y se da un poquito de tiempo, si hay un poquito de tiempo, con algo de nuestra mejor música. Y nosotros nos encontramos en este universo mágico que es la radio, con la imaginación, el mayor poder que tiene el ser humano, en el Espacio en Blanco, dentro de 7 días. ¡Feliz semana!